Hola, bienvenidos a nuestro podcast del estado de sitio al Estado Social de Derechos. Somos estudiantes de segundo semestre de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Hoy nos encontramos con Clara Inés Largo, Marisol Ramos, Sonia Inés Espinosa y quien les habla, Claudia Vélez. Hoy queremos compartir con ustedes una reflexión crítica sobre una figura que marcó la historia constitucional de Colombia, el estado de sitio, y cómo su eliminación dio paso al Estado Social de Derecho en la Constitución de 1991. Vamos a responder juntas algunas preguntas claves para entender este proceso. Para iniciar, ¿cómo definirían ustedes el estado de sitio y qué papel cumplía en el sistema constitucional colombiano antes de 1991? Compañera Sonia, ¿qué nos puedes decir? Compañera Sonia, ¿qué nos puedes decir al respecto? El estado de sitio era una figura contemplada en la Constitución de 1886 que permitía al presidente asumir facultades legislativas y restringir derechos cuando se presentaban alteraciones graves del orden público. Aunque se justificaba como una medida de defensa institucional, en la práctica se convirtió en una herramienta de poder desmedido. ¿Y tu compañera Clara, qué nos dices al respecto? De hecho, entre 1970 y 1991, Colombia vivió casi de forma continua bajo estado de sitio. El Ejecutivo podría pedir derechos con fuerza de ley, suspender derechos fundamentales y tomar decisiones sin control efectivo del Congreso ni de la Corte Suprema. Interesante. Marisol, ¿qué opinas? Fue una figura útil inicialmente, pero se desnaturalizó. El problema fue que el estado del sitio dejó de ser una excepción y se volvió una forma habitual de gobernar. Eso afectó gravemente la separación de poderes y los principios democráticos. Compañera Clara, ¿tú qué opinas? Claudia, perdón. Tranquila, no te preocupes. Sí, era como vivir en una emergencia permanente, lo que debilitó la institucionalidad y el Estado de Derecho. Entonces, ¿por qué generó tantas críticas y qué consecuencias tuvo para la democracia? Compañera Clara, ¿qué opinas? ¿Por qué permitió al gobierno actuar sin límites? Se usó para consensuar, para permitir la protesta y hasta para perseguir opositores. En este contexto, la democracia se volvió frágil y muchos ciudadanos perdieron la confianza en las instituciones. Súper, qué buen aporte. Compañera Sonia, ¿por qué generó tantas críticas? ¿Y qué consecuencias tuvo para la democracia? ¿Qué nos dices respecto a esto? Porque además se vulneraron derechos humanos de forma sistemática. No habían garantías judiciales ni controles reales. La Corte Suprema solía avalar esos decretos, lo que generó un desequilibrio evidente entre los poderes del Estado. ¿Y usted, compañera Marisol, qué opina?
Y no podemos olvidar que esto ocurrió en un contexto de violencia y conflicto armado interno. La solución no podía ser más represión, sino más democracia. Por eso era urgente cambiar el modelo constitucional. Compañera Claudia, ¿tú qué opinas? Exactamente. La crítica al estado de sitio fue una crítica al abuso del poder y a la necesidad de replantear el pacto político. Ahora, con la Constitución de 1991, ¿cómo consideran ustedes que se transformó esta figura? Compañera Marisol, ¿qué nos dices? Lo primero es que se eliminó el estado de sitio como tal. En un segundo lugar, se estableció 3 tipos de estados de excepción: guerra exterior, conmoción interior y emergencias económicas, social o ecológicas, para cada uno con condiciones específicas, duración limitada y control por parte de la Corte Constitucional. Interesante. Compañera Clara, ¿qué nos dices? Eso marcó un antes y un después. Se reconoció que incluso en situaciones de crisis, el Estado debe respetar los derechos fundamentales. Ya no se puede gobernar por decreto indefinidamente. Completamente cierto. ¿Y tú, compañera Sonia, qué nos dices respecto a todo esto? Claro. A partir de esto, se creó un nuevo modelo, el Estado Social de Derecho. Significaba que la Constitución protegía la dignidad humana, promovió la participación ciudadana y exige que el poder público esté limitado por la ley. Compañera Claudia, ¿cómo nos podrías complementar este tema? Claro, es decir, que se pasó de un modelo autoritario a uno democrático con control, equidad y respeto a los derechos. Ahora, ¿qué papel jugó la ciudadanía en este cambio? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué tanto influyó la participación ciudadana en esta transformación? Inicio contigo, compañera Sonia. Gracias. Esto influyó muchísimo. El movimiento estudiantil de la séptima papeleta fue clave para exigir una nueva constitución. Una multitud de jóvenes salieron a las calles a proponer un cambio estructural. Bien, y ahora continuamos con la compañera Clara. Fue un momento de esperanza. La sociedad entendió que los abusos de poder solo se podrían corregir con una nueva Carta de Derechos, una nueva organización del Estado y más participación. Gracias por tu valioso aporte. Compañera Marisol, ¿qué nos dices al respecto? Y también fue un acto de memoria. Se quiso dejar atrás un pasado de violencia y autoritarismo para construir una sociedad más justa. Pluralista y democrática. Compañera Claudia, ¿tú qué opinas? Gracias. Este proceso considero que nos enseña que la Constitución no es solo un texto jurídico, sino un acuerdo social vivo que requiere compromiso y una vigilancia constante. Bueno, agradecemos
que nos haya acompañado en este recorrido. Pero ahora quisiera que cada uno de ustedes nos regalen una reflexión sobre este proceso y su relevancia en la actualidad. Compañera Sonia, ¿qué le puedes decir a toda esa comunidad que nos está escuchando? Gracias. Les diría que los límites al poder son esenciales. El Estado Social de Derecho garantiza esos límites y protege nuestras libertades. Hay que conocer la Constitución, pero sobre todo defenderla. Muchas gracias. A ti, mil gracias. Compañera Clara, por favor, regálanos la enseñanza de todo este proceso. Bueno, pues yo me quedo con la idea de que la historia constitucional no es algo lejano. Sus efectos nos impactan hoy. Entender cómo superamos el estado del sitio nos ayuda a valorar lo que tenemos y cuidarlo. Gracias. Compañera Marisol, ¿tú qué nos dices? A mí también me queda claro que la participación juvenil es poderosa. Así como los estudiantes del 90 lograron una asamblea constituyente, nosotros también podemos incluir si actuamos con conciencia cívica. Compañera Claudia, ¿tú qué nos podría aportar? Claro, coincido perfectamente con cada uno de ustedes. Además, considero que este análisis nos hace ver que el derecho no es solo un sistema armonizado de normas, sino una herramienta para proteger la dignidad humana. Como futuros abogados, nuestra tarea será siempre recordar que la legalidad sin justicia no basta. Gracias por escucharnos. Esperemos que este análisis les haya ayudado a comprender por qué la Constitución de 1991 no solo reformó el derecho, sino que transformó la visión del poder en Colombia. Agradezco a cada uno de ustedes por su intervención, por sus aportes. Gracias Clara, gracias Marisol, gracias Sonia. Y gracias a ti por tu invitación. Hasta la próxima. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, compañeras. Bueno, terminamos este podcast hasta una nueva emisión. Hasta la próxima.